que ha acompañado al ser humano, pues yo creo que a lo largo de toda su existencia sobre la faz de la Tierra, y que ha marcado la vida de muchas sociedades y que alrededor de él se ha forjado mucho desarrollo. Es el producto, es la leche, que es un producto natural de muchos mamíferos y que ha servido para la alimentación de las especies y de todos las crías de estos mamíferos. Qué bueno sería que usted nos hablara un poco el desarrollo que han tenido las sociedades alrededor de la leche. A ver, la palabra leche es de esas palabras de las primeras que uno aprende en cualquier idioma. Pues en inglés es milk, milch en alemán, latte en italiano, le en francés, leche en español, y así seguiríamos pues con un montón de idiomas que le dan mucha importancia a esa palabra. Esa palabra es la que define una clase de animales que son los mamíferos, y esos mamíferos van a estar en la tierra y en el agua. Caso, por ejemplo, el manatí, que alimenta con leche a sus crías. El caso de muchas formas de ballena. Y los animales mamíferos de la superficie terrestre, entre ellos nosotros, los seres humanos, o los hombres y las mujeres. La leche, si se fuera a hacer una historia de la leche y nos fuéramos a la edad de las cavernas, pues realmente los niños sobreviven es por las leches de sus madres. Son esas madres que van caminando mientras van buscando recolectar algo y que llegan a amamantar a sus hijos por 2 y 3 años. Y incluso hasta que aparece la dentadura. La primera dentadura que van a llamar precisamente dientes de leche, o sea, los que nacen o salen durante la lactancia. Entonces, la leche lleva digamos que a 4 cosas importantes. Primero es el elemento a través del cual los animales sobreviven, porque proviene de sus propias madres. De ahí la importancia de las leches de las hembras, o la leche materna en el caso pues de los hombres y las mujeres, que la madre transmite a través de la leche todas las autodefensas necesarias que necesita el cuerpo del lactante. Entonces es como un primer laboratorio, es un primer elemento que vacuna a la persona. Y cuando ya lo que pasaba pues en muchas partes, cuando la madre no podía amamantar al hijo, se le conseguía una nodriza. Y la nodriza, que era una mujer que había parido a otro niño, alimentaba a los 2 niños. Eso pasó mucho en América, donde se escogían nodrizas negras, y el blanco que se amamantaba con esa leche cogía las defensas de la mujer negra. Pues es que es una cuestión interesante. Por ejemplo, cuando se analizan las crías de animales, la loba, o se analiza la osa, o donde las condiciones de vida son muy difíciles, las crías sobreviven es por la leche materna, que son las que les están transmitiendo no solamente una serie de defensas para vivir en las condiciones en las que viven, sino también le están dotando al animal o al hombre o a la mujer de la presencia de otro como dador. Por eso los psicoanalistas van a trabajar mucho el asunto de los senos, o los biólogos, los zoólogos, el asunto de las ubres, porque ahí es donde el hombre entiende, o el animal entiende, que hay otro necesario porque le da. Y que ese que le da es lo que permite que esté vivo.
Entonces, que es algo que se nos ha olvidado, porque hay gente que se considera que se cría sola, que vive sola, pero el otro como dador, y esa parte va a ser muy interesante. Hay un segundo elemento, y es la domesticación. El hombre comienza a domesticar animales que dan leche. De hecho, aparecen dos animales que no dan leche, que se domestican, pero que viven de la leche de alguna manera, el gato y el perro. Siempre el gato es un bebé leche y le encanta la leche por los valores proteínicos, cuestiones de vitaminas, pues que tiene el elemento. Entonces el hombre va a domesticar, que es una palabra muy linda, o sea, a hacer parte de su vida, a hacer parte de la casa, una serie de animales que dan una buena cantidad de leche. La vaca, la oveja, la cabra, la camella, las yeguas. Y a partir de esta domesticación ya se asegura una forma de sobrevivir sobre la tierra. Por eso los primeros pueblos, que fueron pueblos nómades, que andaban con sus animales, realmente lo que hacen es andar con unas fábricas de leche que les permiten una sobrevivencia. No es de extrañar que en la Biblia se hable de la tierra de leche y miel. Hay dos cosas que son muy interesantes, porque si la tierra mana leche y miel, sobrevivimos. Hay un tratado en el Talmud que se llama Maaser Sheni, que dice, ¿para qué sirve la leche y la miel en los pueblos nómades, o en este caso, pues en el pueblo judío, que es el que va a estudiar esto? Sirve para mejorar el sabor de los frutos. O sea, ahí empieza pues ese elemento interesante de cómo la leche es casi que un mezclador, si no universal, sí con muchas propiedades para mezclarse con muchas cosas, para darle sabor a muchas cosas y para obtener de esa leche muchas cosas. Entonces, en ese proceso de domesticación de los animales, la leche se convierte en un elemento, en un alimento natural que admite muchas formas de transformación. Por eso aparece la leche que da nata, aparece la mantequilla, que es algo que nosotros nos hemos olvidado. Nosotros creemos que la margarina es mantequilla, pero la margarina no es mantequilla. La mantequilla es la grasa de la leche, que permitió cualquier cantidad de cosas. No solamente poder freír en esa mantequilla, sino darle sabor al pan, por ejemplo, o dotar a ciertos alimentos de muchas otras probabilidades. Pues cuando uno coge cualquier señora tradicional, de las que todavía reconocen entre el sabor entre la leche, la mantequilla y la margarina, saben de las propiedades que da la mantequilla. Fuera de eso aparecen los quesos, lo que ya implica la abundancia de leche que es capaz de, digamos que de gerenciar o de administrar un grupo humano. Es la leche que nos tomamos, la leche que usamos como grasa, la leche que convertimos en quesos, la leche que convertimos en cuajadas, en yogures, en pues cualquier cantidad de cosas. Cuando uno ve los usos de la leche en los distintos pueblos, uno queda completamente asombrado, porque hay pueblos como los mongoles, los lapones al norte de Europa, que viven de la leche de sus renos, de sus renas, pues si es correcto decir la palabra, transformando ese elemento.
Por ejemplo, lo que no se puede hacer con la carne, se puede hacer con la leche. Entonces, yo la carne, pues simplemente me la como, la aso, no sé, pero con la leche empiezo a obtener alimentación, grasa, una conserva, que es el queso, y muchas otras formas de manejar esa leche. Entonces es el segundo punto, donde la leche se convierte en el primer alimento doméstico. ¿Cuáles son de los mamíferos de los que el ser humano puede obtener leche para tomar? Vacas. Por lo común de cualquier hembra medianamente grande. Ahora, hay que saber, por ejemplo, ordeñar una cerda es lo más complicado del mundo. Se dice, por ejemplo, entre los pueblos comedores de cerdos, como los griegos, que le ofrecían cerdos todo el tiempo a Zeus, que adivinaban la suerte en las entrañas del cerdo, se dice que los campesinos griegos lograron ordeñar cerdas para obtener precisamente las defensas que necesitaba el cuerpo. Es que en la leche del animal yo estoy bebiendo las defensas del animal o las enfermedades del animal. Claro. Además, hay algo que va a ser muy, muy bonito, porque si a un animal le quitan la carne, le quitan la sangre, lo que sea, se muere. Pero si le quitan la leche, no. Y entonces, eso es lo que le va a dar pues todo un contexto, y ahora hablaremos de cómo se conforman las economías alrededor de la leche, etcétera. Hay un tercer elemento que hace que la leche sea importante, y es que donde no había agua o el agua era muy mala, el hombre sobrevivía con leche o sobrevive con leche. Por ejemplo, es el caso de una tribu que hay en África, donde todavía pues en National Geographic de repente aparece un artículo, el último Masái, o lo que sea, que son pueblos que simplemente van con su ganado y atraviesan el desierto y tierras muy áridas con su ganado, y donde prácticamente un Masái no sabe qué es el agua, bebe leche. Incluso tienen una técnica: cuando ya el animal no les está dando leche, es que pueden beber sangre, cortan las patas del animal en ciertas venas, succionan la sangre, después sellan la vena y el animal sigue siendo la seguridad para ellos estar vivos. Y finalmente, la leche, que se convierte en un elemento industrial. O sea, la cantidad de helados, conos, la cantidad de leches desnatadas, descremadas. O sea, el hombre siempre ha estado unido, muy unido a ese concepto de la leche. Ahora, cuando nosotros hablamos de la leche, estamos hablando de las primeras culturas importantes dentro del sector primario de la economía, o sea, las culturas agropecuarias, que son las básicas, y que si la economía se quiebra y se daña, solamente podrán sobrevivir los que estén dedicados a la agropecuaria, o sea, a sembrar y a criar ganado. Pero ese ganado, antes que criarlo para matarlo, se cría para asegurar la supervivencia del grupo a través de lo que el ganado es capaz de dar, y lo que el ganado es capaz de dar son dos cosas fundamentales: la leche y la boñiga, que la boñiga se vuelve un elemento combustible que permite mantener el fuego a través, o se quema la boñiga seca, o se la guarda y la boñiga produce gas, y ese gas se enciende y hay fuego todo el tiempo. Y la leche es como la base pues para todo esto. Entonces, estas culturas agropecuarias van a ser, son de acuerdo al animal que ellos dominen, porque el animal que ellos domestican
es el que les va a proporcionar la leche. Por ejemplo, es clásico en el Corán, cuando la guerra que lleva a cabo Mahoma contra la gente de la ciudad de Medina, donde él pierde esa guerra con los medineses, lo primero que se le ocurre a Mahoma es: salven las yeguas. Si nos vamos con las yeguas, ganamos. Precisamente no solamente porque iban a servir como animales de cría para caballos, sino como animales de leche para poder sobrevivir en ese desierto de Arabia. Entonces cada cultura va desarrollando unos animales de leche. A mí siempre me ha llamado la atención que en Colombia se escriban novelas sobre el oro, novelas sobre la selva, pero nunca se escriba una novela sobre la cultura de la leche, porque es que los Andes es lechero, es completamente lechero, y nosotros no hemos desarrollado esa novela. Cuando uno lee novelas del campo en Alemania o en Suecia o en la misma Suiza, que es famosa por la leche, hay toda una cultura alrededor de la leche. De hecho, en las fincas había unos personajes, y en todas las fincas del mundo, que se llaman los encerradores. El encerrador es el que se levanta por la mañana a buscar las vacas para traerlas al establo y poderlas ordeñar. Incluso cuando el animal ha sido muy bien domesticado, en el caso de la vaca, le logran sacar leches postreras. O sea, una ordeñada por la mañana y una ordeñada por la noche. Ahora, ahí hay toda una técnica. La vaca tiene que tener cría para que esté dando leche. O sea, al mismo tiempo en que la vaca da el ternero, que es el que le va a traer pues la mayor cantidad de leche, al mismo tiempo está dando otro ternero. Por eso esas sociedades agropecuarias se van a volver tan poderosas en un momento determinado. Como digo, no es solo la carne, obviamente. Pues nosotros somos carnívoros, comemos grandes cantidades de carne, pero las sociedades agropecuarias, antes que comerse la carne, buscaban que estuviera dando leche. No es de extrañar de que algunas religiones en la India prohíban matar las vacas. Es que eso no es gratuito. No es gratuito. O sea, si matamos la vaca y nos la comemos, esa carne nos va a durar, por decir cualquier cosa, 2 meses, pero nos quedamos sin leche un año, 2 años. Claro. O sea, la vaca no se toca. Y ese es el carácter sagrado que tiene la vaca, sobre todo donde hay muchos habitantes, porque muchos habitantes devoran una vaca en 2 días, en un día. Pero si no matan la vaca, hay leche para todos los habitantes. Entonces por eso las sacralizan. Entonces aparecen sociedades en torno a la vaca, que es prácticamente el origen de la forma de nosotros tomar leche en América. En América no hubo animales lecheros. Los americanos no conocieron la leche. Algunos dicen que los incas, teniendo la llama que se puede ordeñar, no lo hacían. Aquí viene una cosa que es muy interesante. Por ejemplo, los aztecas, que trabajan el chocolate en todas las formas, nunca lograron darle otras formas al chocolate que la forma amarga, pues, ¿cierto? La pastilla amarga. Pero cuando el chocolate llega a Europa, como los europeos conocían la leche, mezclan el chocolate con la leche.
porque por lógica las mejores chocolatinas deberían ser mexicanas, ahí estaba el cacao. Claro. Pero hay que esperar a que ese cacao llegue a Europa y el europeo que ve que eso es amargo dice mezclémoslo con leche. Aquí no había vacas en América. No, todo eso lo traen los españoles. Los españoles traen la vaca, la oveja, la cabra. Los españoles, los ingleses, pues, y los que llegaron a América. Porque ahí se da pues un fenómeno. Voy a ver si soy capaz de explicarlo por radio. La Tierra se compone de paralelos y longitudes. Las longitudes van de norte a sur y las latitudes de oriente a occidente. O sea, los paralelos son paralelos al Ecuador. Europa y Asia, las tierras de Europa y Asia son casi las mismas, son casi prácticamente iguales a lo largo del paralelo. O sea, una oveja que se cría en Persia o en Irán se puede criar en Europa, se puede criar en España, porque están sobre el mismo paralelo, que va de oriente a occidente, va paralelo al Ecuador. En tanto que las longitudes, que es lo que sucede en América, van de norte a sur, y un animal que se dé en el norte no se puede dar en el sur. Le es muy difícil adaptarse. Le es muy difícil adaptarse. Hay algo, por ejemplo, que a uno le llama la atención, porque habiendo animales de leche, como los bisontes en el norte, que son animales que siguen los indios pieles rojas, no los domestican, simplemente los cazan, los matan y se comen la carne, pero no aprovechan la leche. O sea, no llegan a decir, cojamos unas bisontas, organicémoslas, volvámoslas domésticas. No logran. En América entonces no se conoce la leche. Solamente cuando los productos americanos empiezan a ser enviados a Europa, los europeos empiezan a mezclarlos en buena medida para el sabor con leche. Es que mire que todavía tenemos digamos que rastros de esos ensayos que se hacían con la leche, cuando la gente dice quiero un jugo de mora en leche, quiero un jugo de guanábana en leche. O sea, el europeo no conocía esos sabores. ¿Y esto qué es? Una mora, sí, pero eso es como muy ácido. ¿Qué le podemos hacer? Métale leche, es una cosa muy linda, y después le van a meter el dulce. Ya los árabes habían descubierto el azúcar, y ese azúcar llegaba a Europa, entonces la mezclaban con leche, y el chocolate con leche y azúcar. Por eso las mejores chocolatinas son las belgas y después las suizas, y los mejores chocolates austriacos, porque son las zonas de más leche. Qué bien. Es que son unas cosas tremendas. O sea, es lo que se llama en economía y en administración las ventajas comparativas, los recursos con los que se cuentan para que un producto pueda ser mejorado y sacar todas las propiedades que tienen esos productos en favor de los seres humanos. Por eso una chocolatina o a los soldados les dan grandes cantidades de chocolate por las calorías del chocolate, por todo lo que contiene la leche, por lo que contiene el azúcar, y uno sobrevive en el peor clima mezclando chocolate, leche y azúcar. No necesita más, que es una cosa pues muy interesante, porque la gente cree que uno tomando aguardiente le quita el frío, ¿no? Antes, tomando aguardiente se le quema más calorías y puede llegar a una hipotermia. O sea, uno el frío no lo quita ningún licor, se lo quita una chocolatina.
por los poderes que tiene la leche, el chocolate y el azúcar, que son calorías. Cuando uno tiene frío es porque precisamente el cuerpo está menos... ¿Ha perdido calorías? Sí, ha perdido calorías por montones, por eso se siente frío. Lo que le llega de afuera le indica pues que le están haciendo falta esas calorías. Entonces vienen varias, digamos, formas de obtener la leche. La primera, un animal que da muy buena leche, que es la vaca, ¿cierto? La vaca que va a estar prácticamente en todo el paralelo entre Asia y Europa. Vacas que crían para que den muy buena cantidad de leche, como las Holstein, por ejemplo. Son unas vacas suizas grandes que criaban en los Alpes, donde hay mucha agua y mucho pasto. Esto va a explicar un fenómeno. Cada vez que llueve y cada vez que crecen los pastos, las vacas dan más leche. Y hay una gran abundancia de leche. Incluso para regular los precios, pues se comete con la leche y con la gente, porque lo que le pasa a la leche le pasa a la gente. Un gran error, y es que para regular el precio, para que el precio no rebaje, si hay una superproducción de leche, se bota la leche. ¿Qué es lo más infame que podemos hacer? Sí, claro. Incluso cuando Kennedy crea la Alianza para el Progreso, que consiste en mandar un montón de alimentos hacia América Latina para alimentar a los niños de América Latina, él lo que propone es una cosa muy simple, hombre, no botemos la leche para regular precios, la leche que nos sobra la volvemos leche en polvo, la deshidratamos, le quitamos el agua, la volvemos queso, el famoso queso amarillo, y la volvemos un elemento para mezclar con la harina y hacer pan de leche. Porque esa es otra cosa que es muy interesante. Si usted tiene invitados a la casa a desayunar y no tiene sino 4 huevos, échele leche a esos huevos y eso se multiplica, ¿cierto? que es como los huevos como los comen los egipcios. Es una tortilla deliciosa, lo mezcla con leche, lo bate y lo fríe y ya. Entonces aparece esa cultura de la vaca, grandes producciones de leche y obviamente grandes producciones de queso. Con toda esa variedad pues que dan los quesos. Va a aparecer la cultura de la oveja, que es muy, muy interesante, porque no solamente las ovejas van a dar lana, sino leche. Y todos esos quesos de oveja, que son más duros, más resistentes, que maduran mejor, van a crear esas cústulas pastoriles, pero al mismo tiempo van a ingresar esa leche de oveja a los burgos donde compran lana. Entonces va a ser como un primer producto industrial. Antes de industrializar la leche de vaca, se industrializa primero oveja, que es interesante, porque es que la leche de vaca es más local, es para alimentar a la gente de una aldea, pero el pastor obtiene más leche, obtiene lana, negocia esa lana, crea los quesos, y ahí empiezan a industrializar ese tipo de leche. ¿Hay alguna leche que sea más nutritiva que otra? A ver, sí se dice, por ejemplo, la leche de búfala, que es el animal asiático, que ahora lo han traído a Colombia, están criando búfalos, parece que tiene más grasa. A ver, en una sociedad donde la grasa está satanizada, ¿cierto? Porque esto es una locura. La grasa no sé qué, uno se explica cómo es que hay hombres y mujeres en la tierra si hasta hace 50 años todos se atiborraban de grasa. Es como la pregunta, pues, de qué se moría la gente antes.
porque ahora cualquier cosa, que no, que tiene tal cosa, que las arterias, seguramente todo eso pues influye en el cuerpo humano y no se va a discutir que los médicos no tengan razón, pero tampoco que sean tan exagerados, porque todo eso está volviendo un negocio. Claro. Cuando toda esa, pues imagínense la gente en la India a punta de leche de búfalo, que es cargada de grasa, pues esos estarían muriendo uno encima de otro, eso dura un montón y se mantienen en un mugrero y no se mueren. Entonces viene el asunto de la leche de oveja, la leche de cabra, que también ahora están criando cabras en Colombia, o de chivo, una leche muy interesante, a pesar de que es más insabora, porque todo depende de lo que coma la vaca, claro, o la oveja, o la cabra, o la camella, todo depende de donde esté. Incluso, por ejemplo, la leche de camella y de yegua son más dulces, es por el territorio sobre todo. Hay algunos pues empiezan a investigar todo eso y dicen, por ejemplo, los camellos o las camellas en este caso son animales que además de que beben el agua del oasis, etcétera, comen dátiles, o sea, prácticamente casi que saldría azucarada. Hay que tener en cuenta que una sociedad como la sociedad árabe, que es la que descubre el dulce, ¿cierto? Es la que crea los primeros confites, es la que crea los primeros las primeras golosinas. No es de extrañar que usted vaya al Astor y compre un moro. Pues porque un moro, ¿eso por qué se llama un moro? Pues porque es de origen árabe, es de origen islámico. Entonces logran tener distintos tipos de leches, y con esas leches, que además es, como hablábamos al principio, la posibilidad de sobrevivir. Estas leches van a partir más o menos del siglo XVII, XVIII, que es el siglo del gusto, es el siglo de la delicatessen, es el momento donde aparecen los grandes cocineros, entre ellos Leonardo da Vinci, por ejemplo. Se comienza a usar la leche como un ingrediente necesario al mayor número de comidas. De ahí salen las tortas, hay que echarle leche, los dulces, los chocolates, las distintas formas de pan, queso, las distintas formas de queso, etcétera, etcétera. Y salen también prohibiciones. Por ejemplo, hay una prohibición en la Torá que es no comerás al cabrito en la leche de la madre, que es muy interesante. En el judaísmo está prohibido comer carne con leche, y habrá una cocina para las carnes y habrá una cocina para las leches, para que no se contamine el uno con el otro. Eso tiene un sentido muy particular, o sea, no se puede unir la muerte con la vida. Comer carne es muerte, leche es vida, entonces tiene que ir por aparte. Por eso se dice, no se comerá el cabrito en la leche de la madre. Fuera de eso, si uno se come el cabrito, al no crecer ya no habrá más leche. O sea, hay un montón pues de explicaciones de por qué se llega a esto, pero los occidentales van a convertir la leche en no solamente parte del gusto, de lo que somos capaces de gustar, sino también en parte de los elementos que requiere leche para que puedan tener un mejor sabor. Por ejemplo, nosotros aquí todavía vendemos leche, pero no tenemos una cultura amplia de la leche, no la hemos desarrollado. No la hemos desarrollado, sobre todo en términos de sociedad civil
y en términos de sostén de las sociedades. O sea, a uno le parece increíble que aquí se muera gente de hambre, cuando las grandes hambrunas prácticamente las empezaban a solucionar con la aparición de la leche. ¿Qué tiene que ver la sociedad civil con la leche? Hombre, la sociedad civil se llama civil porque vive junta. Al vivir junta está en contacto con el otro, y al saber que todos compartimos un elemento común que nos permite estar vivos, como es la leche, esa sociedad civil debería decir, hombre, la leche, cuando van a regular precios, esto, pues simplemente la volvemos leche en polvo, la volvemos queso, la volvemos esto, y sobrevivimos. Además que debería ser lo más barato del mundo. Claro. Por eso que tiene un pastor cuando sube a lo alto de la montaña a cuidar las ovejas. La leche la tiene ahí en el animal y lleva un queso, y con ese queso sobrevive. Eran famosas las tropas alemanas, la gente, los suavos, por ejemplo, al sur, que vienen de una ciudad que se llama Stuttgart, que traduce jardín de yeguas. Mire, qué bien. Sí, claro, eso es lo que traduce la palabra Stuttgart. Era, todos llevaban trozos de queso, precisamente de queso de yegua, y lograban hacer caminatas, algo, ir, prestar servicio militar, y un queso les llegaba a durar, le dicen algunos relatos, hasta un año. Ahora que mencionan los quesos, ¿por qué en Europa se comen unos quesos llenos de hongos y todos podridos, y eso les parece una maravilla? A ver, lo que pasa es que es una cuestión de olor y de sabor. Nosotros, ¿qué rechazamos con el olor y qué rechazamos con el gusto? Nosotros, debido a vivir en el trópico el mundo es igual permanentemente. El mundo no cambia. Llueve, hace sol, cada tanto da lo mismo, siempre hay de lo mismo. Entonces no hemos pasado primero por las sociedades que tienen estaciones. ¿Cierto? Hay una sociedad, sociedades que tienen inviernos muy largos, donde la tierra no da nada. Al no dar nada están comiendo las conservas, y logran hacer sus conservas. Al hacer sus conservas, muchas cogen lama, cogen hongos, lanzan olores de la fermentación, y a buen hambre no hay mal pan. A buen hambre no hay mal pan. Ahora, ¿cómo se puede mezclar? Entonces alguien dice, hay este queso, es un queso más blandito, huele terrible, pero unido a otro pedazo de pan, unido a este confite, eso es una delicia. Y es cuestión de los primeros 7 años de vida, porque los primeros 7 años de vida son los que definen los gustos y los olores, lo que somos capaces de oler y lo que somos capaces de gustar. Por eso, si a un niño en Francia le dieron un queso con moho, y él se lo comió, y a los 8 años ya sabe que ese queso es bueno, que se puede comer, que no tiene problemas, y que el olor no lo rechaza, porque es que nosotros hemos creído que lo que comienza a podrirse está malo. Y que nos va a enfermar, y que si nos comemos ese moho nos enfermamos. Eso es lo que creemos. De hecho, mucha gente se comía todos esos hongos o todos esos mohos, y eso le actuaba como si fuera penicilina. Ay, María. Claro, de hecho los romanos se comían el pescado podrido. Ay, no. Por ejemplo, no solamente el olor, sino el sabor. Ay, no. Pero como lo comían desde chiquitos, eran muy bravos. Oye, ¿por qué ellos no se intoxicaban y nosotros sí?
porque nosotros nos intoxicamos es porque no nos gusta el olor, el sabor, nos hacemos una idea y todo el mundo sale y vomita. Pero cuando la gente se come un pescado en Semana Santa que ya está pasado, se intoxica y no sabía que era que estaba pasado ni le estaba oliendo mal. Porque ya una cosa es que se esté descomponiendo, otra cosa es que esté podrido. Es que no es lo mismo. No, una cosa podrida se descompone, coge otro tipo de bacterias, etcétera, etcétera. O sea, la pudrición es antes de la descomposición. Hay una descomposición total y hay una descomposición previa. Los pueblos que comen ají, por ejemplo, los mexicanos que son tan dados al ají, son pueblos que lo usan para quitarle el sabor a la carne descompuesta. Lo mezclan, los famosos tacos, muelan eso, échele ají bien picante. ¿En serio? Y eso es lo comen. Y aquí una carne bien fresquita la gente le echa. O sea, todo es cuestión de las culinarias y es cuestión de que se coma uno desde chiquito, porque es que al fin y al cabo todo actúa como una especie de vacuna. A mí me están dando a un niño romano, le daban pescados que estaban pudriendo desde chiquitos, él iba creando las defensas contra eso. Pero hay una cosa pues que va a ser muy, muy particular. Entonces, volviendo a esto, nos encontramos con toda una cultura de la leche, una cultura que a partir de la leche puede crear sociedades no solamente sanas, sino abastecidas. Es que una de las cosas terribles es que estamos montando los negocios para exportar y no estamos creando los negocios para vivir, que ahí es donde viene un problema porque la leche es tan barata en ciertos países, porque los quesos allá son tan baratos, precisamente porque la gente los tiene para vivir antes que para exportar. Nosotros a veces les decimos, no, es que eso es para exportar, ¿y los de aquí qué? Ahí es donde viene la situación de la sociedad civil y viene la moral de la sociedad civil. Entonces, con la leche, que prácticamente es producto del agua, de los pastos, de los climas fríos, donde el animal da más leche, y eso pasaría en los Andes, nosotros estaríamos prácticamente, o tendríamos unas bodegas de supervivencia muy altas, tremendamente altas. Por eso la Alianza para el Progreso, me acuerdo yo, eran grandes cantidades de queso, grandes cantidades de leche y grandes cantidades de mantequilla. Eso eran grandes cantidades. Con eso se determinaba que un niño comenzaba a ser nutrido. No quiere decir pues que uno solamente se dedica a comer leche, porque obviamente uno necesita otro tipo de nutrientes, pero al menos era un nutriente básico. Un nutriente básico. Durante mucho tiempo el hombre sobrevivió con este nutriente básico. Entonces ahí es donde la historia de la leche pues va a tener digamos una apreciación muy grande dentro de la culinaria humana, dentro de la supervivencia humana, y aún sobre la iconografía occidental. Hay una serie de vírgenes que se llaman las vírgenes de la leche, que apenas se mantenían de pronto escondidas por mojigatería, pero que han ido saliendo. Son vírgenes que están amamantando al niño, vírgenes que muestran un seno robusto para indicar que ahí hay vida, que ahí hay muchas posibilidades. Esas iconografías de las vírgenes de la leche, en especial las vírgenes flamencas de la leche. ¿En España básicamente? No, casi todas son flamencas, belgas, holandesas. Obviamente se hicieron en España, hay estatuas, son cualquier cantidad, indicando eso. O sea, la sobrevivencia
arranca de ahí. Mire, cuando uno ve a estas mujeres africanas de senos secos en el desierto, estas mujeres han estado amamantando a esos niños en esas hambrunas. A ellas se les secan los senos es porque no dejan de amamantar al niño para que el niño logre sobrevivir. Por eso cuando llegan con la ayuda humanitaria y les llevan comida, estas mujeres se atiborran de comida para tener más leche y que el niño pueda sobrevivir. No le dan la comida a los niños, sino que se la comen las madres. Por lo común, la mayoría la come la madre para seguirle dando leche al niño, que es muy lindo. Y yo creo que para terminar, pues aquí había una organización, creo que se llamaba la Gota de Leche, ¿cierto? Sí, para alimentar niños y darle el futuro a los niños. O sea que el futuro de un niño depende de la cantidad de leche transformada y unida a otros alimentos que le puedan dar. Y es toda esa simbología como de la nutrición. O sea, donde hay leche hay nutrición. Hay nutrición. Ajá. Hay nutrición y hay conserva. O sea, no solamente la leche que nos tomamos, sino la leche que procesamos para que se convierta en conserva. El queso. Y a nosotros todavía nos falta una cultura del queso enorme. Así hemos llegado al final del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel, quien en esta ocasión ha hablado sobre el tema la leche.